Sefer, de libros y autores. El libro al que nos aproximamos hoy es Ontología y Dialéctica, de Theodor Adorno, y lo hacemos gracias a la ayuda de su prologuista, Mariana Dimopoulos. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Mariana es escritora, ensayista, traductora y una experta en Adorno, ¿no? En este filósofo, Mariana, que no sé si quería escribir sobre Heidegger. En realidad sí, y escribió un libro que se llama Jerga de la autenticidad, pero es un libro breve y estas clases de alguna manera son la continuación y, por así decir, la discusión abierta con muchos otros temas que le interesaban a Heidegger y en donde Adorno, por supuesto, se entendía como un enemigo de Heidegger. Uh-huh. ¿Son, podemos decir, filósofos antagonistas? Sí, en cierto sentido sí. Lo que más se conoce de ese antagonismo es, por supuesto, y creo que hay que destacarlo, sobre todo en este contexto, es la posición que tuvo Heidegger con respecto al nazismo en Alemania. Y claro que Adorno desde un primer momento fue crítico de esa posición. Recordemos que Heidegger fue rector de la universidad en Friburgo, durante el comienzo del régimen de Hitler, y eso, bueno, para muchos dentro y fuera de la filosofía es un criterio directamente para impugnar su obra. Eso está muy en discusión, digamos, ¿no? Pero Adorno fue un contemporáneo perfecto de Heidegger, tenían una edad bastante similar, Adorno era un poco más joven, y claro que la crítica que le hace Adorno no se limita, por supuesto, a una cuestión biográfica, ¿no? Porque son dos filósofos, entonces la articulación es mucho mayor y este libro se trata precisamente de eso, digamos. En cuántos puntos es condenable, si se quiere, quizás es una palabra un poco fuerte, vamos a decir criticable, la teoría ontológica de Heidegger, así se la conoce. O sea, no es tanto una crítica al propio Heidegger como a su pensamiento, ¿no? Exacto, o sea, reducirlo a lo que en el lenguaje técnico de las argumentaciones se llama ad hominem, ¿no? O sea, una crítica a la persona misma por lo que ha hecho, por lo que ha podido demostrar con sus acciones, no es exactamente el objeto de este libro, porque entonces no sería un libro de filosofía, ¿no? Uh-huh. Mariana, ¿cuáles son esas lecciones que extrae Adorno de la filosofía de Heidegger después de haber afirmado, de haberse cuestionado la posibilidad de seguir haciendo filosofía como si nada hubiera ocurrido tras la Shoah, ¿no? Exacto, bueno, una de las cosas que diferencia enormemente la posición de Heidegger y la de Adorno es que precisamente, por ejemplo, Adorno hace esa reflexión tan famosa que él en realidad pone en cuestión menos la filosofía y más la poesía, ¿no? Uh-huh. O sea, la primera pregunta que él se hace es cómo escribir poesía después de Auschwitz. Y la filosofía que Adorno defiende es una filosofía crítica, así llamada crítica. Crítica quiere decir que tiene una relación inmediata con su propio presente, y ese presente es el de, o bien la contemporaneidad con respecto al nazismo que les tocó vivir a los dos, y después de eso, porque este libro es posterior, por supuesto, y los dos han sobrevivido, tanto Heidegger como Adorno, a la guerra, es qué hacemos con la historia. Y esos son dos puntos que una filosofía ontológica como la de Heidegger, ontológico quiere decir que se ocupa del ser, donde hay un borramiento de la historia. Entonces, una de las cosas que más le importa a Adorno es afirmar esa posición crítica, defender a la filosofía como crítica, casi diría, digamos, troncalmente como crítica, ¿sí? Y eso es ser críticos del presente. Y precisamente lo que no hizo Heidegger es ser crítico del presente en la medida en que se
adhirió, aunque fuera por esos 10 meses, al régimen nazi, ¿no? Uh-huh. O sea que, en opinión de Adorno, los filósofos no pueden mirar hacia otro lado, ni siquiera. Exacto. Ningún ser humano, pero los filósofos todavía menos, ¿no? Exacto, y en contra de esta idea, digamos, de lo eterno, de un ser, ¿no? A pesar de que Heidegger, esto estamos simplificando un poco, ¿no? O sea, la idea del ser, cuando decimos ontología nos estamos refiriendo a una filosofía del ser, que fue para los heideggerianos y para muchos otros que no son heideggerianos, digamos, muy valioso dentro de la historia de la filosofía lo que hizo Heidegger, ¿no? Que fue de alguna manera una recuperación de la tradición griega. O sea, acá no se trata, digamos, de poner a nadie en la picota ni de quemar a nadie en la hoguera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que Adorno rescata de Heidegger en estas mismas lecciones, precisamente porque lo reconoce como filósofo y en ese sentido discute a esa misma altura con él, ¿no? Si no, no se hubiera tomado el trabajo de estudiarlo como lo hizo. Claro, siempre, como decíamos al principio, hace un análisis y extrae lecciones de la filosofía de Heidegger, no del personaje, exacto, ¿no? Del filósofo. Después, en el libro que él sí publicó en vida, que se llama La jerga de la autenticidad, ese sí es un libro un poco más abiertamente polémico, y lo que hace es criticar, vamos a decir, que también aparecen estas lecciones, pero estas lecciones son más generales, y eso es lo interesante porque estaban inéditas en español, y es que acá también lo toca, digamos, es atacar la lengua de Heidegger. O sea, Heidegger, ¿qué hizo con la lengua de la filosofía, no? Uh-huh. Por eso esa jerga de la cual lo acusa Adorno, que es una jerga, digamos, un poco impostada a los ojos de Adorno, y que en ese pequeño librito que se llama Jerga de la autenticidad, él critica con mucha virulencia, digamos. Uh-huh. Pero lo interesante, quizás vale la pena destacarlo, es que estas lecciones vienen en el marco de un montón de lecciones que se están editando de Adorno, ¿sí? La obra completa de Adorno tiene, por la parte, digamos, que fue ya publicada por una editorial española, ACAL, consta de 20 tomos. Y luego hay otras secciones de la obra completa, que es lo que se está haciendo en Buenos Aires en parte, uh-huh. Que son precisamente las lecciones. En buena parte son inéditas, y bueno, y esta tiene la peculiaridad de que precisamente completa la crítica de Adorno a Heidegger, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué relación hay Mariana, entre estas lecciones y el libro que quizás es el más, no sé si el más conocido, pero uno de los más conocidos de Adorno, entre ontología y dialéctica y estas lecciones y dialéctica negativa? Bueno, una relación muy importante, porque una buena parte digamos, de hecho, una parte inicial de la dialéctica negativa, que como bien indicas, digamos, es la obra magna de Adorno junto con la estética, son los últimos dos grandes libros de él, y lo interesante es que Adorno se trata en dialéctica negativa muchos temas que él ensayó, digamos, que ya había tratado en estas lecciones, ¿no? Y eso pasa mucho cuando leemos en general las clases de Adorno, que pertenecen a esta colección, y es que de alguna manera nos sirve a los lectores o a los estudiosos como un diccionario o una preparación para los libros mayores de Adorno. Es decir, que lo que en el libro publicado que conocemos, en el clásico, digamos, en la dialéctica negativa en este caso, aparece formulado muy concisamente y con ese estilo muy famoso de Adorno, ¿no? Que es un estilo que requiere cierta paciencia del lector. En las clases vemos esos mismos pensamientos cuando empiezan a formularse, entonces de alguna manera son más fáciles de comprender en estos contextos. Así que en ese sentido, gracias por el comentario y la pregunta, estas lecciones sobre Heidegger resultan como una especie de pequeño manual para la sección que en dialéctica negativa toca el tema de Heidegger, ¿no? Y de la ontología.
Ujú. Bueno, pues para nuestros oyentes que quieran acercarse a las obras magnas de Adorno, como así has comentado antes, Mariana, este libro es ese manual que les va a ayudar a entender mejor a este filósofo al que Heidegger ignoraba, ¿no? Sí, ignoraba como muchas otras cosas y precisamente esa es quizás una diferencia crucial, ¿no? O sea, no por nada Adorno se tomó el trabajo de leerlo, digamos, y de criticarlo, y no por nada Heidegger, que tenía otro concepto de filosofía, un concepto quizás más, precisamente más ahistórico, ¿no? Más separado de su propio tiempo y de su propio pasado, no tenía por qué tomarse el trabajo de leer a sus contemporáneos, ¿no? Eso creo que también marca un poco la diferencia de actitudes. Bueno, es una manera, es el conflicto el antagonismo entre Adorno y Heidegger es quizá una manera de aproximar a los lectores a estos libros que no son precisamente de lectura fácil, ¿no, Mariana? Es otro de los motivos. Exacto, y yo creo que en general, como les decía antes, todas estas colección de las lecciones, por ejemplo, también una de ellas que se llama Introducción a la dialéctica, que sirve muchísimo para entender precisamente el concepto de dialéctica en Adorno, que es clave y que tiene que ver con su lectura de Hegel, es también una reflexión sobre qué es la filosofía. Entonces, creo que hay que tomarse las cosas con calma. Creo que estos filósofos en general de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Benjamin, son filósofos en los que lo que importa no siempre es haber entendido perfectamente cada uno de los pensamientos expuestos, sino aprender a pensar con ellos, con la forma en que se piensa. Y creo que en ese sentido todo lector con un poco de paciencia y alguna ayuda de por medio puede encararlo porque vale la pena. O sea, lo que se consigue finalmente es una transformación de nuestro propio modo de pensar, ¿no? Bueno, pues nos has ayudado precisamente a eso, Mariana, y te lo agradecemos muchísimo. Gracias por acercarnos a ontología y dialéctica, y esperamos publicado por Eterna Cadencia, y esperamos volver a hablar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a Dios. Hasta la próxima.